Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta videocápsula. En esta pequeña videocápsula hablaremos de temas importantes. Hablaremos sobre identidad de género, sexualidad, diversidad sexual y los avances en materia de derechos humanos que hemos obtenido a través de la historia con referencia a estos temas. La intención de esta videocápsula pues es entender para poder reflexionar sobre cómo toda esta diversidad es importante entenderla y acobijarla para que sea una sociedad más incluyente, más respetuosa y sobre todo pues haya equidad para todos y para todas. Para continuar, ahora aprenderemos qué es la identidad de género y la heteronormatividad. Bueno, primero, ¿qué es la identidad de género? La identidad de género se refiere a la vivencia interna y personal de cada persona, que cada persona tiene consigo misma sobre su propio género. Puede o no coincidir con su sexo biológico al nacer, pero esto se refiere que significa que lo importante es cómo la persona se percibe a sí misma, cómo se nombra a sí misma. Y a veces esto puede causar confusión porque no puede sentirse identificada con su mismo sexo biológico. Ella se percibe y se siente, es más interno. Y bien, la heteronormatividad se refiere que es el conjunto de normas sociales y culturales, estos constructos sociales, que asumen cómo debe ser la heterosexualidad y que solo existe una y única exclusivamente forma de heterosexualidad, ¿no? Y esto pues genera realmente muchos problemas porque excluye a las personas que viven su género o su sexualidad de manera diferente, ¿no? Realmente es importante entender estas partes. Y bien, por su parte también tenemos la sexualidad. Bueno, la sexualidad por su parte es un aspecto central de todas las personas, pero no se limita solo al acto sexual, al acto coital, sino que abarca identidades, afectos, deseos, emociones y en las formas en que las personas se relacionan. Un ejemplo de diversidad de manifestaciones es cómo cada persona expresa su afecto, ¿no? Para algunas personas puede ser a través de la pareja, para otras personas en un colectivo y en algunos casos sin necesidad de presentar relaciones sexuales, ¿no? Es entender que la sexualidad va más allá del hecho de tener una relación sexual. La sexualidad abarca desde lo emocional, lo físico, la perspectiva, entre otros tipos de situaciones. Ahora, ahora, diversidad de orientaciones sexuales. Cuando hablamos de orientaciones sexuales, nos referimos a la atracción física, emocional o sexual que siente de una persona a otra. Existen, como todo, pues hay matices y en esta parte existen diferentes tipos de orientaciones sexuales, que es la heterosexualidad, que es el placer y el gusto tanto emocional y sexual, o de formas diferentes, porque estamos viendo que hay diferentes formas de expresión emocional y sexual donde un hombre y una mujer pues se atraen, ¿no? Hablamos de la parte de la homosexualidad, donde tal vez dos hombres o dos mujeres, ¿no? La bisexualidad, donde un hombre pues tiene fijación tanto a mujeres y hombres, o a una mujer que, y lo mismo, no tiene fijaciones tanto en hombres y mujeres. La pansexualidad o inclusive la sexualidad, que es no tener ningún como interés hacia ninguna persona, ¿no? Es importante pues reconocer esta diversidad y sí, y es importante también que en espacios públicos, en escuelas, trabajos, pues las personas sean tratadas por igual, sin ninguna pretensión de discriminar, ni mucho menos. Y mucho menos por el simple hecho de que pues, amar a quien ama, sin importar realmente cosas ambiguas o tal vez que no son tan relevantes como pues, lo que una persona tiene realmente. Ahora hablaremos de discriminación y avances que hemos tenido con respecto en materia en derechos humanos con estos temas. Bueno,
Pues desafortunadamente aún persisten formas de discriminación, de violencia relacionadas con identidad de género, la sexualidad, ¿sabe? Estas incluyen desde comentarios, burlas, hasta la negación, pues, de derechos, de exclusión social y violencia directa, que se traduce inclusive hasta homicidios por, por este tipo de situaciones. Mm, pero pues realmente es importante reconocer que las personas que no encajan con la heteronormatividad o la sexualidad tradicional, pues vive violentada y sesgada bajo un yugo que pues es importante erradicarlo porque pues realmente es una forma más de segregarnos. Pero pues también es importante reconocer que dentro de todo este, este inconveniente que es la discriminación, que es la violencia, que es atentar contra los derechos humanos por tu género, por tu sexualidad, por tu orientación. También debemos reconocer que en México pues, se han aprobado leyes que promueven, que reconocen el matrimonio igualitario, la identidad de género, que respeten la libre expresión y que inclusive ha creado instituciones que ayudan a personas que viven en situaciones de violencia simplemente por ser quienes son o personas que necesitan apoyo emocional o psicológico por ese tipo de situaciones que han vivido, ¿no? O orientarlos de una mejor manera, porque pues es algo que en México, a pesar de que pues hay mucho rezago en este tipo de situaciones, pues también por fortuna se han creado, se han modificado, se han derogado leyes, marcos teóricos e instituciones. Y por último, pues es importante recordar que todo esto es importante entenderlo, conocerlo para poder respetarlo, para poder crear una sociedad más en conjunto, que es importante entender que al hablar de identidad de género, de sexualidad, de diversidad, no es un tema ajeno a nosotros, es algo que es parte de la sociedad y lo va a seguir siendo aunque personas no estén o no de acuerdo. Entender estos conceptos nos ayudan a derribar estos prejuicios, a derribar estas barreras que, como hace algún momento lo mencioné, nos divide, nos separa como sociedad y no solo pierden las personas de estas comunidades o de estas minorías o de esas preferencias o de esas personas que salen de los roles tradicionales de los constructos sociales, sino que nos afecta a todos, a mujeres, a hombres, a niños, niños, ancianos, ancianos, independientemente de su raza y religión, porque nos segrega, nos divide, nos produce un rezago social, emocional, inclusive hasta laboral, porque nuestros mismos prejuicios nos hacen cerrarnos barreras importantes, nos permiten, nos atrasan de muchas, muchas maneras. Así que el conocerlo, el entenderlo y sobre todo respetarlo, que tal vez no se pueda entender del todo, pero el tratar de entenderlo y sobre todo respetarlo y tener la apertura de mente es indispensable para erradicar todos estos temas de violencia, de discriminación y realmente lo importante pues es todo lo que tenemos desde aquí y desde aquí. Así que realmente sin más ni menos, muchas gracias por ver. Tu servidor Ángel Uriel León Toledo, un gusto.